El doctor me deslizó un papel secreto que decía, no vayas a casa, corre. Esa noche descubrí que mi propia familia planeaba internarme en un asilo para quedarse con todo lo que tenía. Pero ellos no sabían que yo guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Me llamo Martha Caldwell y tengo 70 años. Durante 45 años creí haber criado a un hijo amoroso. Benjamin llegó a mi vida a los 2 años, un niño abandonado que mi esposo y yo adoptamos. Con todo mi amor le di educación, afecto y años de sacrificio. Cuando mi esposo murió hace 10 años, Benjamin se convirtió en mi única familia junto a su esposa Eleanor y mi nieta Olivia. Pero aquel martes, durante lo que debía ser una cita médica rutinaria, mi mundo se derrumbó. El doctor Elliot Sterling, mi confiable médico de años, me examinó, pero algo en su actitud estaba extraño. Sus manos temblaban y evitaba mirarme a los ojos. Todo está bien, señora Caldwell, dijo con voz tensa. Sus análisis son perfectos. Su corazón es fuerte. Al levantarme, sentí que se acercaba por detrás y, mientras tomaba mi bolso, discretamente deslizó un papel doblado en su interior. Lo hizo tan rápido que casi no lo noté. Cuídese, señora Caldwell, dijo con una sonrisa forzada. La familia no siempre es lo que parece. Sus palabras me recorrieron un escalofrío. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué me dio la nota en secreto? Salí del consultorio con el corazón acelerado, decidiendo no leerla hasta llegar a casa. Durante el viaje en taxi, 1000 pensamientos cruzaron mi mente. El doctor Sterling nunca se había comportado así. Siempre fue serio y profesional, y conocía a mi familia desde que Benjamin era adolescente. Al llegar, Benjamin estaba en la sala con Eleanor y Olivia hablando en voz baja, pero se callaron al verme. Eleanor ocultó varios papeles tras su espalda. ¿Cómo estuvo tu cita, mamá?, preguntó Benjamin con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todo bien, hijo, respondí, tratando de sonar normal. Eleanor y Benjamin intercambiaron miradas que no pasaron desapercibidas. ¿Esperaban que el doctor dijera que estaba enferma? Olivia comentó con voz fría. Eso significa que te queda mucho tiempo para disfrutar. Durante la cena, la tensión era palpable. Benjamin apenas hablaba. Eleanor respondía con monosílabos y Olivia evitaba mi mirada. ¿Pasa algo?, pregunté. No, mamá, todo bien, respondió Benjamin rápidamente. Después, en mi habitación, tomé la nota del bolso y la abrí. Lo que leí me dejó sin aliento. Mi familia planeaba internarme en un asilo para quedarse con mis bienes. Mis manos temblaban. De repente, todo tuvo sentido. Las miradas extrañas, los susurros, los papeles ocultos. No estaban decepcionados porque yo estuviera sana. Estaban furiosos porque el doctor no cooperó con sus planes. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la casa me sobresaltaba. Me recosté escuchando, tratando de entender cómo la familia por la que había sacrificado todo conspiraba ahora contra mí. A las 2:00 de la mañana escuché voces en la cocina. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta de mi habitación. Podía escuchar claramente a Benjamin, Eleanor y Olivia hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto para entender cada palabra. El maldito doctor no coopera, dijo Eleanor con irritación. Le expliqué que la anciana está perdiendo la cabeza, que a veces no reconoce a nadie, que deja el gas encendido, pero él insiste en que está perfectamente bien. Tranquila, amor, respondió Benjamin. Buscaremos otro doctor que firme los papeles que necesitamos. ¿Pero qué hacemos con ella mientras tanto?, preguntó Olivia. Ya reservé mi lugar en la Universidad de E.E. Necesito ese dinero ahora, no en 5 años cuando muera de vieja. Benjamin la reprendió sin convicción, y Eleanor remató fríamente. La casa vale casi $500,000 y con su pensión y ahorros podríamos vivir cómodos hasta que muera. ¿Nuestro dinero?, repetí en silencio, sintiendo crecer la rabia. Mañana hablaré con el abogado para declararla incompetente sin doctor. Tiene que haber una manera, concluyó Benjamin.
Y si eso no funciona, agregó Eleanor, siempre podemos hacerle la vida imposible hasta que decida ir a un asilo. Quitarle la TV, no cocinar para ella, tratarla como lo que es, una carga. Mamá, no seas tan cruel, dijo Olivia, pero luego añadió. La verdad es que ya estoy cansada de fingir que la quiero. Siempre está ahí, entrometiéndose en nuestras conversaciones, preguntando por qué salimos tan tarde. Es insoportable. Mis piernas comenzaron a temblar y me apoyé en la pared, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Estas eran las personas por las que había trabajado 18 horas al día cuando Benjamin era pequeño, a quienes había renunciado a mis sueños, amistades y vida propia. ¿Recuerdas mi cumpleaños número 15? Continuó Olivia. Me compró ese horrible vestido rojo y me obligó a usarlo. Todos mis amigos se rieron. Desde ese día juré que algún día me vengaría. Y lo que más me molesta, añadió Eleanor, es que siempre presume de ser buena madre, de todos sus sacrificios por Benjamin, como si fuera una santa. La verdad es que lo adoptó porque no podía tener hijos, y lo usó para llenar su vacío. Basta ya, dijo Benjamin, con voz cansada. En una semana hablaré con ella. Si se niega, aplicaremos el plan B. Hacerla perder la cabeza, cambiarle medicamentos, ocultarle cosas y cualquier doctor la declarará enferma mental. Es perfecto, dijo Eleanor emocionada. Y una vez que esté internada tendremos acceso a todas sus cuentas. Podemos vender la casa, cobrar su pensión y disponer de todo sin que nadie nos moleste. Exacto, confirmó Benjamin. Y lo mejor es que nadie sospechará nada. Ante el mundo somos la familia perfecta, cuidando amorosamente a una abuela enferma. Se rieron, los tres, como si hubieran contado el mejor chiste del mundo. Se rieron de mi ingenuidad, de mi amor incondicional por ellos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era mi corazón, ya hecho pedazos desde que leí la nota del doctor. Lo que se rompió fue mi fe ciega en la bondad, mi creencia de que el amor siempre se corresponde, mi convicción de que la familia es sagrada. A primera hora voy a hacer copias de todas sus tarjetas, susurró Eleanor. Así podremos gastar poco a poco sin que se dé cuenta. Genial, aprobó Benjamin. Y voy a revisar todos sus papeles. Debe haber un testamento que podamos modificar. ¿Modificar cómo? Preguntó Olivia. Digamos que la abuela, en su confusión mental, decidió dejarnos todo porque somos los únicos que la cuidamos, explicó Benjamin con una sonrisa. Papá, eres un genio, dijo Olivia. Pero hay que ser cuidadosos. ¿Y si alguien sospecha? Nadie sospechará, aseguró Eleanor. No tiene amigos ni familia. Es una anciana sola y completamente dependiente de nosotros. ¿Quién la defenderá? Tenían razón. No tenía amigos cercanos. Había perdido contacto con casi todos cuando me dediqué por completo a cuidar de Benjamin. No tenía hermanos. Mis padres habían muerto y yo era totalmente vulnerable. Pero lo que ellos no sabían era que guardaba un secreto que cambiaría el equilibrio de poder. Cuando mi esposo murió, me dejó algo más que recuerdos, una herencia que mantuve oculta durante años, 2,2 millones de dólares en una cuenta offshore y 3 propiedades en el extranjero que solo yo conocía. Nunca se lo conté a Benjamin porque quería que me quisiera por quien era, no por lo que tenía, pero entonces comprendí que había sido una tonta. Nunca me amó, solo esperaba que muriera. Al oírlos confirmar que al día siguiente pondrían el plan en marcha y que fingirían ser la familia amorosa de siempre, entendí que el doctor tenía razón. Debía huir, pero no como una víctima asustada, sino como una mujer despierta tras 45 años de engaño. Pasé la noche planeando, sin dormir, sintiéndome por primera vez verdaderamente alerta. Al amanecer, empaqué lo esencial y mi libreta con los datos de mis cuentas. Antes de irme, activé la grabadora del teléfono y pasé cerca de su habitación, escuchándolos hablar de copiar mis tarjetas y del abogado. Es imposible que sospeche, dijo Benjamin con desprecio.
Subestimaron a la anciana equivocada. Una mujer de 70 años, completamente dependiente de nosotros. A veces siento lástima por ella, pero luego recuerdo que eligió esta vida. Pudo haberse vuelto a casar tras la muerte de su esposo, pero decidió quedarse aquí siendo la abuela perfecta, y ahora pagará esa decisión, concluyó Benjamin con frialdad. Perfecto. Había grabado material suficiente para hundirlos. Guardé el teléfono y terminé de prepararme para irme. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Salí a hacer unos recados. Vuelvo más tarde, Marta. Sabía que no sospecharían nada. Una anciana senil huyendo estratégicamente no era una posibilidad que hubieran considerado. Tomé un taxi hasta el banco más cercano. Era miércoles por la mañana y sabía que tenía unas horas antes de que notaran algo extraño. En el banco retiré una suma considerable de efectivo y verifiqué que mis cuentas secretas estuvieran intactas. La cajera, una joven llamada Patricia, me miró con curiosidad cuando pedí retirar $5,000 en efectivo. ¿Está segura, señora? Es mucho dinero para llevar encima, dijo con preocupación genuina. Completamente segura, respondí con firmeza. Tengo asuntos personales que atender. Luego tomé otro taxi hasta el hotel más elegante de la ciudad. Necesitaba un lugar seguro para planear mis próximos movimientos. El Grand Imperial era discreto y cómodo. ¿Cuánto tiempo se hospedará con nosotros?, preguntó la recepcionista. No lo sé, respondí. Podría ser una semana o varios meses. Dependía de cómo se desarrollaran ciertos asuntos familiares. Ella asintió con comprensión profesional y me asignó una suite en el 10º piso. Al subir en el ascensor, sentí una mezcla de terror y emoción. Por primera vez en décadas tomaba decisiones solo para mí. La suite era amplia, elegante, con vista a la ciudad, y al sentarme en el sofá permití que las emociones me desbordaran. Lloré por los 45 años dedicados a criar a un hijo que me veía como un estorbo, por las humillaciones que soporté sin notarlo, y por la mujer que fui antes de convertirme en la abuela perfecta que despreciaban. Luego me sequé las lágrimas y comencé a planear. Contactaría a mis asesores financieros en el extranjero, contrataría al mejor abogado y buscaría un investigador privado. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Era Benjamin, fingiendo preocupación, aunque pude oír la irritación y, por primera vez, el pánico de haber perdido el control. Le dije con calma que estaba tomando un día para mí. Cuando insinuó si estaba tomando mis medicamentos, entendí que ya empezaba su estrategia. Estoy perfectamente bien, respondí, y colgué. Apagué el teléfono y esa misma tarde contraté al bufete más prestigioso de la ciudad. Expliqué al abogado que necesitaba protección total. Mi familia intentaba declararme incompetente, pero yo tenía grabaciones que demostraban la conspiración. El doctor Montgomery escuchó atentamente mientras reproducía las grabaciones que había hecho esa mañana. Su expresión se volvió cada vez más grave. Esto es muy serio, señora Caldwell, dijo al final. Lo que su familia planea es abuso a una persona mayor, conspiración para cometer fraude y posible falsificación. Eso era exactamente lo que yo quería, pero de forma estratégica y dolorosa para ellos. Él sonrió, como un hombre que acaba de encontrar el caso perfecto, y me pidió que le contara absolutamente todo. La adopción de Benjamin, mi esposo, los años de sacrificio, la herencia secreta. Al escuchar las cifras, 2,2 millones en efectivo y 3 propiedades en el extranjero, me miró con respeto y afirmó que no era una víctima, sino una mujer poderosa subestimada por su familia. Por primera vez sonreí de verdad. La guerra había comenzado y ahora tenía armas. Esa noche revisé mi teléfono. Decenas de llamadas y mensajes desesperados de Benjamin, Eleanor y Olivia. Respondí solo a Benjamin que estaba bien y volvería cuando estuviera lista. Su respuesta inmediata, llena de manipulación, confirmó mis sospechas. A la mañana siguiente, el abogado me llamó con noticias. El investigador descubrió que Eleanor llevaba 6 meses usando mis datos
para solicitar tarjetas de crédito a mi nombre, acumulando $43,000 en lujos y un viaje a los Cayos de Florida. Comprendí entonces que mientras conspiraban contra mí, ya me estaban robando. Recordé perfectamente aquella semana. Eleanor había llorado diciendo que su madre estaba muy enferma y necesitaban viajar con urgencia. Yo les di dinero además de lo que ya habían robado con tarjetas falsas. Temiendo la respuesta, pregunté qué más había descubierto el investigador. El doctor Montgomery reveló que Benjamin había perdido su trabajo hacía 8 meses y vivía de mis ahorros y pensión, y que ya había contactado a 3 médicos para que certificaran que yo padecía demencia senil. Cada revelación fue una puñalada más profunda. No solo planeaban robarme, ya lo hacían desde hacía meses, y el proceso para declararme incapaz ya había comenzado. Pregunté por Olivia con la voz quebrada. También tenía secretos. Estaba embarazada de 3 meses y ocultaba que el padre era un hombre casado de 50 años que ahora la había abandonado. Luego supe que Eleanor mantenía una aventura desde hacía 2 años con Dave, el esposo de mi vecina, reuniéndose en un motel mientras Benjamin creía que iba a yoga. La ironía era brutal. Les pedí que documentaran cada mentira, robo y traición, y acepté la sugerencia de dejarlos hundirse más. Esa tarde hice algo que no hacía en años: comprarme ropa nueva, vestidos elegantes, zapatos, un bolso y arreglarme el cabello. Por primera vez dejé de ser la abuela invisible. Esos días habían terminado. Cuando terminé, te verás como la reina que siempre has sido, dijo ella, y tenía razón. Al mirarme al espejo, no reconocí a la mujer reflejada, con un corte moderno, elegante, luces que iluminaban mi rostro y una fuerza que había olvidado. Esa noche, cenando en el hotel, llamé a Benjamin. Su voz sonó furiosa, no preocupada. Le dije con calma que estaba cuidándome, algo que no hacía desde hacía años. Insistió en que no podía desaparecer, que como familia tenían derecho a saber dónde estaba. ¿Derecho?, repetí, mientras volvía a insinuar que actuaba de forma errática y que necesitaba ver a un especialista. Fingí confusión y le pregunté qué tipo. Cuando dijo un psicólogo, supe que había caído en la trampa, porque yo estaba grabando. Le dije que tenía razón, que necesitaba especialistas, pero en fraude familiar, abuso a personas mayores y manipulación psicológica, porque eso era exactamente lo que me habían hecho. Le revelé que sabía todo: las tarjetas falsas a mi nombre, el plan para declararme incompetente, los médicos contactados, su despido y cómo vivía de mi dinero, el viaje pagado con fondos robados. Negó todo, cada vez con menos seguridad. Le recordé que lo escuché planear cambiar mis medicamentos para volverme loca. El silencio fue absoluto. Me pidió que volviera a casa. Le respondí que ya no éramos familia y que le daba una sola oportunidad para confesar, disculparse y devolver cada centavo robado. Si haces eso, quizá, solo quizá, pueda encontrar la forma de perdonarte. No tenemos nada que confesar, respondió, aunque su voz temblaba. Entonces nos veríamos en los tribunales. Colgué y por primera vez en días sentí paz. La guerra estaba declarada y yo tenía las armas. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas desesperadas. Primero intentaron con amor, mensajes llorosos de Olivia diciendo cuánto me extrañaba, disculpas quebradas de Eleanor y súplicas de Benjamin para que volviera. Al no funcionar, pasaron a la intimidación. Benjamin dejó un mensaje advirtiendo que tomarían medidas legales y pedirían mi tutela por mi comportamiento errático. Pero el doctor Montgomery me había preparado. Dejar que solicitaran la tutela sería la mejor prueba, y ya tenía 3 psiquiatras que certificaban mi perfecta salud mental. Mientras tanto, el investigador seguía trabajando. Me informó que Benjamin había ido al banco alegando un episodio psicótico para controlar mis cuentas, y fue expulsado por insistente. Eleanor intentó vender mis muebles antiguos y joyas, regalos irreemplazables de mi esposo.
pero no pudo justificar su autorización. Olivia, la más activa, decía a sus amigos que yo tenía Alzheimer avanzado para pedir dinero para mis cuidados. Cada revelación dolía más. No solo me robaban, también destruían mi reputación. Pero lo más interesante vino después. El investigador me informó que la noche anterior los tres se habían reunido en mi casa con Paul Hayes, un falsificador de documentos conocido en el bajo mundo. Planeaban crear informes médicos falsos que certificaran mi incompetencia mental. Comprendí que era peor de lo que imaginaba. No solo querían robarme, estaban dispuestos a cometer delitos graves. Esa misma tarde llamé al doctor Montgomery y acordamos acelerar el plan antes de que esos documentos complicaran todo. La fase 2 era tan simple como brillante: dejarlos incriminarse en público. El lunes me vestí con mi elegante vestido negro y mis mejores joyas, y fui a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad para ver propiedades de lujo. El agente, Rick, me atendió convencido de que buscaba una casa acorde a mi nueva etapa. Mientras visitábamos una mansión, escuché voces conocidas en el vestíbulo. Bajé y vi a Benjamin, Eleanor y Olivia, impecables, hablando con otro agente. Los oí decir que querían vender mi casa porque yo estaba enferma y que tenían poder legal para hacerlo. Cuando les pidieron los documentos, Eleanor balbuceó que aún estaban en trámite. Entonces hablé en voz alta. «Hola, familia». Sus rostros de horror lo dijeron todo. Benjamin palideció, Eleanor quedó muda y Olivia retrocedió un paso. «¿Qué haces aquí?», preguntó Benjamin, y yo bajé las escaleras con calma. «Lo mismo que ustedes, al parecer, solo que yo estoy comprando, no vendiendo». Rick se acercó y confirmó que, por desgracia, eran mi familia, o eso creí hasta hace poco. Benjamin intentó imponerse, pero lo detuve enumerando cada mentira: la venta de mi casa sin permiso, los documentos falsos y el supuesto poder que no existía. Cuando Eleanor dijo desesperada que yo no estaba bien de la cabeza, repetí la frase en voz alta para que todos oyeran y pregunté si una mujer que compraba una casa de 1,5 millones con su propio dinero parecía incapaz. Olivia susurró la cifra y le sonreí dulcemente al aclarar que su abuela senil tenía mucho más dinero del que imaginaban. Llamé al doctor Montgomery y pedí que enviara a su equipo para documentar el intento de fraude. Anuncié que esperaríamos a mis abogados, y Benjamin quiso llevarme a casa, pero le dejé claro que ya no tenía hogar con ellos. Eleanor lloró de pánico mientras yo enumeraba cada crimen: tarjetas falsas, documentos médicos falsificados, contratar a un criminal. El silencio se rompió cuando reproduje una grabación donde planeaban volverme loca. Sus voces resonaron y los rostros a su alrededor se llenaron de horror. El silencio en la inmobiliaria era ensordecedor, y los rostros de empleados y clientes reflejaban indignación y repulsión. Eleanor gritó histérica que la grabación era ilegal, pero respondí con calma que no lo era cuando se usaba para prevenir un delito. En ese momento llegaron dos abogados del bufete Montgomery junto a un notario, quienes documentaron oficialmente que mi familia no tenía ninguna autoridad legal sobre mí, mis bienes ni mis finanzas. Cuando pidieron a Benjamin los documentos que respaldaran su supuesto poder, quedó mudo. Dejé claro que no existían y que lo que sí había era un plan criminal para robarme. La humillación pública fue solo el inicio. Afuera, me siguieron entre gritos y súplicas. Benjamin hablaba de un malentendido. Olivia lloraba diciendo que me amaba, y Eleanor, furiosa, me llamó vieja amargada y me acusó de haberlos usado. Desde el taxi le recordé los años en que trabajé sin descanso y renuncié a mi vida para criar a su hijo, y le aclaré con fría serenidad que no exigía gratitud, solo que no me robaran ni planearan destruir mi mente. Ordené al conductor arrancar. Esa misma tarde, el doctor Montgomery me citó con urgencia. Benjamin había cometido un error fatal pagando $50,000 al falsificador Paul Hayes para acelerar documentos médicos falsos.
dinero obtenido con tarjetas a mi nombre y la venta del coche de Eleanor. Y lo mejor estaba por venir. Paul Hayes era informante del FBI y llevaba 6 meses colaborando para desmantelar una red de fraude documental, lo que significaba que mi familia no solo era investigada por fraude familiar, sino también por conspiración federal para falsificar documentos médicos con audios y videos de toda la transacción. Esa noche, desde mi hotel, decidí confrontarlos de una forma más poderosa. Abrí una cuenta en la plataforma de streaming más popular y titulé la transmisión Voces de la Abuela. A las 8 comencé en vivo. Primero hubo pocos espectadores, pero en minutos crecieron a cientos y luego a miles. Mirando a la cámara, me presenté como Martha Caldwell, 70 años, y conté toda la verdad. La adopción de Benjamin, la nota del doctor Sterling, las tarjetas fraudulentas, el plan para hacerme parecer loca. Mostré documentos, reproduje grabaciones y relaté cada traición con precisión. Los comentarios fueron de apoyo y valentía, hasta que, en pleno directo, recibí una llamada de Olivia suplicándome que apagara la transmisión porque estaba arruinando sus vidas. Repetí sus palabras para todos y le pregunté si no habían destruido primero la mía. Cuando dijo que necesitaba dinero para la universidad, perdí la calma y le recordé que la crié, la cuidé y la amé, mientras ella sonreía ante un plan para destruirme. El silencio fue absoluto, pero el chat estalló exigiendo justicia y verdad. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícaselo a las más de 4,000 personas que nos están viendo ahora mismo y diles por qué pediste dinero diciendo que era para mi cuidado médico cuando yo estaba perfectamente bien. Hubo un silencio y luego una voz apenas audible. Yo le respondí que sabía todo porque no era la anciana senil que creían, que conocía incluso cosas capaces de arruinar su futuro. Colgó de inmediato, pero ya había quedado claro que sabía del plan. Minutos después, llamó Benjamin, furioso, exigiendo que apagara la transmisión y amenazando con demandarme por difamación. Le pregunté si también era difamación reproducir audios donde planeaban volverme loca, mostrar estados bancarios del dinero robado o mencionar los $50,000 pagados a un falsificador. Cuando supo que Paul Hayes era informante del FBI, el silencio lo delató. Le dije que pronto lo confirmarían las noticias o los agentes federales en su puerta. Los comentarios explotaron pidiendo justicia. Entonces Benjamin, quebrado, me suplicó que parara, diciendo que aún éramos familia. Le respondí con tristeza que una familia no traiciona, no roba ni destruye, que yo di 45 años de mi vida y ellos solo esperaban heredar. Cuando dijo no era personal, entendí todo y cerré. Desde ahora tampoco sería personal para mí. Nos veríamos en la corte. Miré a la cámara y, con una sonrisa triste, dije que esa era mi familia. Mañana continuaré con esta historia. Buenas noches, dije al cerrar la transmisión con más de 7,000 espectadores y cientos de mensajes de apoyo. Y por primera vez en semanas, dormí sintiendo que no estaba sola. Al despertar, mi teléfono explotaba. El directo se había vuelto viral, con miles de mensajes solidarios, solicitudes de entrevistas y testimonios de otros adultos mayores que habían vivido abusos similares. Uno me agradecía por darle valor para actuar. Otro, un abogado especializado, me ofrecía ayuda gratuita. Y una trabajadora social me confesó que había evitado el internamiento injusto de un anciano gracias a mi historia. A las 9, el doctor Montgomery me llamó con noticias decisivas. El FBI había arrestado a Paul Hayes y él confesó todo, incluyendo que mi familia no solo pagó para falsificar informes médicos, sino que también intentó crear un testamento falso, declarándome incapaz para quedarse con todo tras internarme y esperar mi muerte. Descubrí que no era un plan improvisado, sino una conspiración calculada desde hacía 4 meses. Mientras procesaba el golpe, Olivia me llamó con la voz rota, pidiendo hablar para decir la verdad. Dudé, pero acepté bajo condiciones.
un lugar público, testigos y la conversación grabada. Nos encontramos en el café del hotel. Llegó destrozada, irreconocible, y antes de que hablara, le pregunté con frialdad hasta dónde había llegado todo aquello. ¿Hasta dónde creíste que era aceptable llegar?, le pregunté, y Olivia confesó que al principio mis padres solo hablaban de convencerme de ir a una residencia de lujo, diciendo que sería mejor para mí, que no estuviera sola, y ella pensó que quizá tenían razón porque la casa era grande y a veces me notaba solitaria. Pero todo cambió cuando apareció el dinero. Me explicó que sabían de mi pensión, de mis ahorros y del valor de la casa, que Eleanor llevaba meses revisando mis papeles, llamando al banco haciéndose pasar por mí y preguntando incluso a mi antiguo jefe sobre mi jubilación. Entre lágrimas, admitió que cuando su madre supo que podía vivir 20 años más, dijo que no podía esperar tanto porque necesitaban el dinero ya para pagar las deudas de Benjamin, quien había perdido enormes sumas en apuestas deportivas y debía más de $100,000 a personas peligrosas. Cuando le pregunté su papel en todo aquello, confesó que necesitaba dinero para la universidad y otras cosas, tocándose el vientre antes de admitir que estaba embarazada de un hombre casado que no quería saber nada del bebé. Me dolió y me enfureció a la vez saber que por eso participó en el plan, aunque juró que no sabía que querían volverme loca, solo que un médico dijera que necesitaba cuidados especiales. Deshecha, me contó que tras mi partida todo se derrumbó en casa, que sus padres se culpan mutuamente y que ella quedó atrapada, asustada y embarazada. Y finalmente me pidió perdón y ofreció testificar contra ellos, porque su propio padre planeaba culparla a ella del robo, acusándola incluso de drogadicta para salvarse, consumando así la última traición. No solo me habían traicionado a mí, sino que ahora estaban dispuestos a traicionar a su propia hija para salvarse. Olivia sacó su teléfono y me mostró pruebas, grabaciones de todas sus peleas desde mi partida, mensajes de texto donde planeaban culparla, videos de su madre contando el dinero obtenido al vender mis joyas. Explicó que lo había hecho porque, al terminar todo, la abandonarían. Era menor de edad, estaba embarazada y sin dinero, y necesitaban un chivo expiatorio. Ella. La miré, evaluando si era otra manipulación o la verdad por fin. Su relación con ellos ya estaba rota, y exigió mi ayuda para terminar la escuela, decidir sobre su embarazo y aprender a ser fuerte. Le prometí enseñarle que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por lealtad, respeto y amor genuino, y que a veces protegerse significa alejarse de personas tóxicas, aunque compartan apellido. Olivia extendió su mano. Trato, abuela. Apreté su mano, consciente de que ese momento marcaba el principio del fin para Benjamin y Eleanor. En 3 semanas, Dr. Montgomery había construido un caso tan sólido que incluso el abogado caro de mi familia sugirió declararse culpables, pero ellos insistieron en ir a juicio, creyendo que podían manipular al jurado con la imagen de la familia perfecta, cuidando a la abuela confundida. El día del juicio, llegué al juzgado con mi traje negro más elegante, acompañada de Olivia, que viviría conmigo en el hotel durante el proceso. ¿Estás nerviosa, abuela?, preguntó. No, niña, respondí con calma. Estoy en paz. La verdad siempre sale a la luz. La sala del tribunal estaba abarrotada. Mi historia se había vuelto noticia nacional tras la difusión de mis transmisiones en vivo, y había periodistas, cámaras y decenas de adultos mayores apoyándome. Al ver a Benjamin y a Eleanor en la mesa de la defensa, apenas los reconocí. Él demacrado y agotado, ella nerviosa y consumida por el miedo a la prisión. El fiscal presentó el caso con precisión. Audios donde planeaban volverme loca, pruebas de fraude con tarjetas, la conspiración con el falsificador de documentos y la hipoteca fraudulenta sobre mi casa. El momento más impactante llegó cuando Olivia testificó para la fiscalía y relató con voz firme cada plan, cada traición, incluyendo cómo pensaban cambiar mis medicamentos y culparla si algo salía mal.
El silencio del jurado fue absoluto. La defensa intentó desacreditarla insinuando que mentía por dinero, pero ella respondió con dignidad que decía la verdad porque era lo correcto. Cuando me tocó declarar, confesé que sentí haber vivido una mentira durante 45 años, que no solo me traicionaron, sino que me hicieron dudar de todo el amor que creí real. Al preguntar cómo me sentía ahora, respondí mirando a Benjamin, libre, libre de mentiras, manipulación y de la obligación de amar a quienes nunca me amaron. Aunque intentaron pintarme como vengativa y rica, dejé claro que ningún dinero justifica conspirar para destruir la mente, robar una identidad o falsificar documentos. El juicio duró 5 días y, tras apenas 2 horas de deliberación, el jurado dictó un veredicto unánime: culpables en todos los cargos. Benjamin recibió 12 años de prisión por conspiración, fraude, falsificación de documentos y abuso a ancianos. Eleyanar, 10 años por los mismos cargos, más otros por fraude hipotecario. Eleanor rompió a llorar y Benjamin permaneció con la mirada vacía. Al salir del juzgado, un periodista me preguntó si sentía que se había hecho justicia, y respondí que la legal sí, pero la verdadera justicia fue descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde para disfrutar mi vida. 6 meses después, compré una casa más pequeña pero luminosa, con un jardín donde Olivia y yo pasamos nuestras tardes. Olivia terminó la secundaria con honores, decidió quedarse con su bebé y estudia Derecho para especializarse en protección de ancianos. Le enseñé que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por respeto, lealtad y amor genuino, y que es mejor estar sola con dignidad que acompañada de traición. Ahora, a mis 71 años, viajo, leo, tengo nuevos amigos y una relación auténtica con mi nieta, que es la hija del corazón que siempre quise. Benjamin y Eleanor intentaron contactarme desde prisión, pero sus cartas van directas a la basura. Aprendí a amar mi vida y a mí misma, y ayudando a otros, comprendí que los finales pueden ser nuevos comienzos.